Buenas noches a todos. Para nosotros es un gusto que nos acompañen esta noche. Como en otras ocasiones nos honra Murshid Nawab con su presencia por una corta visita acá al Ecuador, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de que nos dé una charla con sus sabias palabras que siempre nos llenan el corazón, nos iluminan. Y el día de hoy nos ha preparado una charla sobre un tema que está muy vinculado con el sufismo, que es la perfección del amor. Entonces, thank you, Bashir. Thank you all for coming. Tienes que traducir. No es solo para mostrar. Gracias. Gracias, Bashir. Gracias a todos por venir. And thank you to this space, which has been prepared so beautifully by many people doing their work. Y gracias a este espacio preparado por tanta gente que hace este hermoso trabajo. So let's begin with a story which I know that many of you know already. Entonces, empecemos con una historia que seguramente muchos de ustedes la conocen. Our theme is the perfection of love, but this is a story about food. Nuestro tema es la perfección del amor, pero esto es sobre comida. I'm not sure where the saying comes from, but we do say that the way to a man's heart is through his stomach. No sé de dónde viene este dicho, pero the way to a man's heart. El camino hacia el corazón de un hombre va por el estómago. So, it's been told that Nasruddin wanted to make some soup. Así es que se decía que Nasruddin quería hacer una sopa. So he went to the kitchen, began to cut things and cook. Así es que él fue a la cocina y empezó a cortar cosas y a cocinar. And soon there was a wonderful smell filling his kitchen. Y pronto hubo este delicioso aroma llenando la cocina. I can see from your faces that you all appreciate good soup. Se puede ver por sus caras que ustedes aprecian una buena sopa. And the aroma of the soup went out the window into the street. Y el aroma de la sopa se fue por la ventana hacia la calle. And Nasruddin was about to sit down and have a bowl of soup when there was a knock at the door. Y Nasruddin estaba listo para servirse su plato de sopa cuando hubo un golpe en la puerta. He opened the door, there was a friend. Abrió la puerta y ahí estaba un amigo. And the friend said, Nasruddin, I was just passing and something made me want to visit you. Y el amigo dijo, Nasruddin, estaba pasando por aquí y algo me hizo que quería verte. Oh, yeah, thank you. Yes, I would love a bowl of soup. Thank you. Gracias, yo me encantaría un plato de sopa. So the friend sat down, ate the soup, and left. Así es que el amigo vino, se sentó, se comió un plato de sopa y se fue. Well, the next day, Nasruddin thought, well, I'll try again. I didn't get my soup yesterday, but maybe today. Entonces Nasruddin dijo, bueno, ayer no pude tomar mi plato de sopa, vamos a tratar ahora otra vez. So he went to the kitchen and again he began to cook. He never makes the same thing twice, just like you. Y nuevamente empezó a cocinar y nunca hace el plato de sopa, la misma cosa igual
al igual que ustedes. And soon a wonderful smell filled his kitchen and went out the window. Y pronto vino este delicioso aroma que se fue por la ventana. He was about to sit down when there was a knock at the door. Estaba listo para sentarse cuando otra vez sonó la puerta. Opened the door, here's someone else. Abrió la puerta y había alguien más. Ah, Nasruddin, I'm a friend of the friend who was here yesterday. And he said I should visit you. And, well, yes, thank you, I would love some soup. Nasruddin, yo soy amigo de este amigo que vino ayer y me dijo que te visitara. Y sí, me encantaría un plato de sopa. So he ate the soup and he left. Así es que él se comió la sopa y se fue. A third day, Nasruddin cooked soup. El tercer día, Nasruddin cocinó la sopa. The aroma went out the window. El aroma salió por la ventana. He was about to eat when there's a knock at the door. Estaba listo para comer cuando nuevamente sonó la puerta. Here's someone else. I am a friend of the friend of the friend. Y había alguien más que dijo, yo soy el amigo del amigo del amigo. He ate the soup and he left. Se comió la sopa y se fue. Day after day this went on. Día tras día esto siguió sucediendo. Don't you think Nasruddin was very patient? I do. ¿No piensan que Nasruddin era muy paciente? Yo pienso así. Finally, one day, Finalmente un día he makes some soup, there's a knock at the door. él preparó la sopa y golpearon la puerta. He opens, a total stranger stands there. Abrió la puerta y A total stranger is there. unos extraños estaban afuera. Totalmente desconocido. Unos totalmente desconocidos estaban afuera. I am a friend of the 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 friend. Yo soy amigo del 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 amigo. Nasruddin said, come in, sit down. Nasruddin le dijo, ven, siéntate. And he puts in front of this man a bowl of water. Y puso frente a esta persona un plato con agua. The man said, but Nasruddin, what is this? Nasruddin, ¿qué es esto? Huh? You are a friend of the friend of the friend of the friend of the friend. Tú eres amigo del amigo del amigo del amigo del amigo. This is the soup of the soup of the soup of the soup of the soup. Esta es la sopa de la sopa de la sopa de la sopa de la sopa. Now you may be wondering, what on earth does this have to do with love? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué en la tierra tiene esto que ver con amor? We'll come back to it. You'll see, there is a connection. Volveremos a esto, ustedes verán, hay una conexión. I suppose that everyone here has known love. I don't think it's possible there's anyone here who has not known love. Yo supongo que todos aquí habrán conocido y saben lo que es el amor. Es imposible que no sepan qué es el amor. And I am also certain that everyone here has known disappointment in love. Y también tengo certeza de que todos aquí saben que es una have experienced que ha experimentado una decepción del amor. If it was not so, I think you would not come to such a talk. Si no fuera así, no vendrían a esta charla. Because we all want love in its perfection. Porque todos queremos el amor en su perfección. And we look for it,
where do we look for it? We look for it in relationships. ¿Y dónde lo buscamos? Lo buscamos en las relaciones. And yeah, we all know that experience of finding someone that, yeah, I'm really attracted to this person. Y todos hemos tenido la experiencia así. Estoy atraído a esta persona. And then after a while, something happens. Y después de un tiempo, algo pasa. There's a little Sufi story about a man who was in love with a beautiful woman. Hay esta historia sufi del hombre que estaba enamorado de esta hermosa mujer. And one day he noticed there was something, a little spot or something with her eye. Y un día él vio que había una mancha, algo en su ojo. And he said, when did that come? Y dijo, ¿cuándo esto vino? ¿Cuándo sucedió? And she said, it came when your heart began to cool. Y dijo, vino cuando tu corazón empezó a enfriarse. It's very difficult to maintain the flame of love on the personal level. Es muy difícil mantener la flama, el fuego del amor a nivel personal. Why? Because everybody has imperfections. ¿Por qué? Porque todos tienen imperfecciones. And because in order to love, we have to rise above our imperfections. Y porque para amar hay que estar por encima de nuestras imperfecciones. The power of love is without limit, really. El poder del amor es realmente sin límites. We can think, for example, of when a mother gives birth. Podemos pensar, por ejemplo, cuando una madre da a luz. After hours or perhaps days of terrible work and pain, Y después de horas, quizás días de terrible trabajo y dolor, suddenly she has something that looks like a cooked tomato. de pronto ella ve algo que parece un tomate cocido And she melts with love. It's the most beautiful thing she's ever seen. y se disuelve de amor. Es la cosa más preciosa que ha visto, más hermosa que ha visto. And she dedicates her life completely to looking after this little tomato. y dedica toda su vida a cuidar de este pequeño tomate. But, you know, we have all grown up, and we know that sometimes we have been disappointments to our mother and father. That's life. Pero sabemos, ¿no? A lo largo hemos visto que hay desacuerdos entre padres y madre. No, I mean that as we grew up, we have disappointed our mother and our father. At least I have. I don't know about you. Mientras crecemos o hemos crecido, hemos causado desacuerdos con nuestros padres y madres. Decepción. I think, yeah, we have, because they have a certain wish that we will be so and so and so. Porque ellos tienen este deseo de que nosotros seamos así o asado o asado. And we are like this or like this and like this. We're different. Y nosotros somos como fuimos que somos, así, somos diferentes.
And similarly, the other way, you know, when a child is little, they think that their mother and their father, their mother is a goddess and their father is a god. Y lo mismo opuesto, ¿no? Los niños piensan que su madre es una diosa y su padre es un dios. And then as we grow up, we start to recognize, oh my goodness. And when we become teenagers, we can't stand to be near them. Y mientras crecemos vamos viendo y decimos, no es esto, y al menos cuando somos teenagers no podemos estar junto a ellos. So this means that we feel love, but love is really difficult to perfect in human life. Esto significa que sentimos amor, pero es difícil tener este amor perfecto en la vida humana. And when we think about this from a spiritual point of view, cuando pensamos esto desde un punto de vista espiritual, well, how to put this now? We could say that human love, or love for a human, is like the colegio. Podemos decir que el amor para el humano es como el colegio. It prepares us for the next level of study. Nos prepara para el siguiente nivel de estudio. Which is to love the source of love, the source of beauty. Lo que es amar la fuente del amor, la fuente de la belleza. It's always beauty that awakens love. Es siempre la belleza la que despierta el amor. Maybe you know the story about Yusuf and Zulaikha. Tal vez ustedes saben la historia de Yusuf y Zulaikha. So Yusuf or Joseph was the Jewish, the Hebrew prophet. Yusuf era el profeta judío who became the slave of an Egyptian official. Que se convirtió en un esclavo de un oficial egipcio. And Yusuf it was God's will. He was very handsome, extremely handsome. Yusuf, ese era el deseo de Dios, era extremadamente apuesto. And it happened that the wife of this official Y sucedió que uno de that the wife of this la esposa official de este oficial fell in love with the slave Yusuf. Se enamoró de Yusuf. And well, I know that there's no such thing in Ecuador as gossip. y yo sé que aquí en Ecuador no hay nada como el chisme. But in ancient Egypt there was lots of gossip. Pero en el antiguo Egipto había muchísimo chisme. And all the girlfriends of Zulaikha heard that she was in love with this slave. Y todos los amigas de Zulaya sabían que estaba enamorada de este esclavo. And they said to her, "How can you be in love with a slave? Don't you have any self-respect?" Y le decían, ¿cómo puedes enamorarte de este esclavo? No tienes ningún tipo de respeto por ti misma. She said, "I'll show you why I'm in love with him." Y ella decía, les voy a enseñar por qué estoy enamorado de él. And she gave each of the girls a lemon and a knife. Y le dio a cada una de las chicas un limón y un cuchillo. She said, "Don't cut the lemon until I tell you. When I tell you, you cut the lemon open, okay?"
Y les dijo, no corten el limón hasta que yo les diga. When I tell Cuando yo you, les diga, ustedes cortan el limón. Yeah. And then she called Yusuf to bring the tea. Y llamó a Yusuf para que traiga el té. Yusuf came in. All the ladies were looking at him. Yusuf trajo el té y todas las damas estaban así. And then Zuleika said, okay, cut the lemon. And they all cut their fingers instead. Y Zoraida dijo, ok, corten el limón. Y se cortaron los dedos en su lugar. It's beauty that awakens love. Es la belleza la que despierta el amor. The difficulty that we humans have is that usually, from the beginning of our life, we look for physical beauty. El problema que tenemos nosotros los humanos es que desde el comienzo buscamos la belleza física. And yes, of course, the physical world is extraordinarily beautiful. Y así es, la belleza física es extraordinaria. A few days ago, we went to the forests around Mindo, and the beauty of nature there is just spectacular. Hace unos días fuimos a Mindo y la belleza ahí es espectacular. But everything physical someday will decay. Pero todo lo físico algún día se va a deteriorar. Even the beauty of Yusuf, now his body is dust, it is no more. Inclusive la belleza de Yusuf ahora es polvo. So then, okay, we want to look further. Where can we find beauty beyond the physical? Así entonces, ¿en dónde podemos buscar la belleza más allá de lo físico? The more we go beyond the physical, the more we discover beauty. Mientras más allá de lo físico vamos, más descubrimos la belleza. Because we come closer to the Creator. Porque nos acercamos al Creador. If there is a creation, there must be somewhere a Creator. Si hay una creación, debe haber un Creador. And the Creator is the one that we should really focus upon for our love. Y el Creador es en el que realmente debemos enfocarnos para nuestro amor. And now we're coming close to getting back to the story about the soup. Y ya nos estamos acercando a la historia de la sopa. There are many paths in the world. Hay muchos caminos en el mundo. Every people, every region, every country has some version of the search for truth and beauty. Todos los lugares, todos los países tienen su forma para buscar, tienen su manera de buscar la belleza. And they always make the path according to their understanding. Y siempre hacen el camino de acuerdo a su entendimiento. Hazrat Inayat Khan used to say that the Chinese Buddha has Chinese eyes. Hazrat Inayat Khan decía, el Buda chino tiene ojos chinos.
Historically, Buddha was not from China, but the Chinese Buddhists, of course, they make the image that they can relate to. Históricamente no era de China, pero los budistas chinos lo hicieron con, In a way that they could relate to. En la forma en que ellos se relacionan. But if you really want to experience the truth, you can't rely on somebody else's cooking. Pero si quieres realmente encontrar la verdad, no puedes confiar en la cocina de otro. Many of the traditions in the world are really things that have been given from one person to another person to another person for generations. Muchas de las tradiciones se han dado de una persona a otra persona, a otra persona, a otra persona por generaciones. If you want to know the real meaning of that tradition, you have to look inside yourself. Si quieres encontrar el verdadero sentido de esa tradición, tienes que buscar adentro tuyo. I don't know how many here read the little verse that was part of the publicity we made for this talk. No sé cuántos de ustedes leyeron el pequeño verso que estaba en la publicación, en la invitación para esta charla. I don't have it here right now, it doesn't matter. More or less, it says this. Yo no lo tengo ahorita, no importa, pero más o menos dice así. It describes a search for truth, for realization. Este describe una búsqueda para la verdad, para la realización. And the author, it's Hazrat Inayat Khan who's talking. El autor es Hazrat Inayat Khan. And he says, I looked for you in the temple, I went to the Ganges. Y dice, te busqué en el templo, me fui al Ganges. I rang the bell, I did all the religious things that should bring an answer. Yo toqué la campana, hice todas las cosas que deberían traer una respuesta. In vain, without result. En vano, sin resultados. But at last, I found you, where? Pero al fin te encontré a ti, ¿dónde? In the broken shell of my heart, like a pearl. En the broken shell, in the concha rota. En una concha rota en mi corazón, como una perla. Now, we should just think for a minute about these last two lines, because they're important. Tal vez deberíamos mirar estas dos últimas líneas, son importantes. What is a heart? ¿Qué es un corazón? Well, one way to describe the heart is to say it's the most tender, sensitive place that we have. Bueno, una manera de decir es un lugar más tierno And most sensitive. y más sensitivo que tenemos. But often our heart is not open. Pero frecuentemente nuestro corazón no está abierto. We guard our heart, we protect it. Nosotros guardamos nuestro corazón, lo protegemos. And we also store things there that we shouldn't keep. Y también guardamos cosas que no debemos guardar. Like keeping toxic substances in the kitchen. We just shouldn't keep them there. Así como tener sustancias tóxicas en la cocina que no deberíamos tener.
jealousy, resentment, anger, celos, resentimiento, rabia. I suppose none of you feel those feelings, but sometimes I do. Me imagino que ninguno de ustedes tiene esos sentimientos. A veces yo tengo. And of course, those become like the shell of the oyster. Esos son la concha de esa ostra. And the verse says that the heart is broken. What does that mean? Y el verso dice que el corazón está roto. ¿Qué significa eso? I think we've all had the experience of sometimes seeing something so beautiful that our heart just breaks. Creo que todos hemos tenido la experiencia tan hermosa que nuestro corazón solo se rompe. And that's a very precious moment, because in that moment we can forget our ego. Y ese es un momento muy precioso porque en ese momento podemos olvidarnos de nuestro ego. And then we can find that pearl, of that precious pearl that is there. Y ahí podemos encontrar la perla, esa preciosa perla. Because the heart is really only made for one thing. Porque el corazón solamente está hecho para una cosa. To love. Para amar. And when it's in the proper condition, love is there for, not just for one, but for all. Y cuando está en la condición adecuada, el amor no es solo para uno, sino para todos. So this tells us that real love is about sacrifice. Esto nos dice que el verdadero amor es sacrificio. Parents learn that, of course. They sacrifice all sorts of things they never thought they would give up for the sake of their children. Los padres, por supuesto, saben eso, han sacrificado muchas cosas por sus hijos. Mm-hmm. Things they never thought they would give up, but they, oh, no, okay, yeah, I'll give that up too. Cosas que ellos nunca pensaron que iban a dejar, por los hijos dejaron. And in order to discover, well, I hope you won't be offended if I use the word God. In order to discover love of God, para descubrir el amor de Dios, espero que no se ofendan que use la palabra Dios. We also have to sacrifice. También tenemos que sacrificar. We have to give up ourselves. Tenemos que darnos nosotros mismos o rendirnos, no sé. To give up, to sacrifice, maybe you could say, to sacrifice ourselves. Sacrificarnos nosotros mismos. This might sound paradoxical. Esto puede sonar paradójico. You might say, well, why can't God love me as I am? ¿Por qué Dios no puede amarme como yo soy? He does. Wait, let's go back for a minute. Bueno, regresemos un momento. I said I hope the word God doesn't offend anybody. People have different concepts about the infinite. Como dije, espero que la palabra Dios no ofenda a nadie. People have different concepts about the infinite. Las personas tienen diferentes conceptos sobre lo infinito. Some people will say, no, I don't believe in God, but I do believe in truth.
Algunas personas pueden decir, yo no creo en Dios, pero yo creo en la comida. Truth. Eh, You're back in the story of yo no creo en Dios, pero creo en la verdad. La verdad. Others will say, well, yeah, I don't believe in God, but yes, I feel love. I know what is love. Pues si yo no creo en Dios, pero yo siento amor, sé lo que es amor. So I don't want to get into an argument about names. Así es que no quiero entrar en discusiones sobre nombres. Call the infinite, call the ultimate, what you will. Truth, love, justice. Llámale el infinito, llámale lo último, llámale Truth, love, verdad, amor, justice. justicia. It doesn't really matter. En realidad no importa. But if God is all, and I want to love God, Pero si Dios es todo y yo quiero amar a Dios, then I have to stretch to infinity. tengo que estirar a la infinidad. And in order to stretch to infinity, Y para poder estrechar hasta la infinidad, my limitations have to disappear. mis limitaciones deben desaparecer. And what is my limitation? Is my ego. ¿Y cuál es mi limitación? Mi yo, mi ego. So the lesson of love all the way from the beginning is sacrifice. Así es que la lección del amor desde el comienzo es sacrificio. If you want to make a relationship work, you have to sacrifice things. Si tú quieres que una relación funcione, tienes que sacrificar. If you want to get along with your parents and the parents want to get along with you, there have to be sacrifices. Si tú quieres llevarte bien con tus padres y tus padres quieren llevarse bien contigo, tiene que haber sacrificio. And if you're mystically inclined and you want to go into the one, Si estás místicamente inclinado y quieres Ir hacia el uno. ir hacia el uno, then you have to sacrifice your individuality. entonces debes sacrificar tu individualidad. But every step along the way, the reward is greater than the sacrifice. Pero en todo paso del camino, la recompensa es mucho mayor que el sacrificio. Maybe that's what I needed to say for now. I wonder, are there any comments or questions? Tal vez eso es lo que yo quería decir ahora. No sé si hay algún comentario o pregunta. Pura. Hello everyone, en español voy a hablar. Hola a todos, qué bueno verles aquí. Hola Nawab. Dicen que nosotros somos hijos de Dios. Y mi pregunta es, también dicen las escrituras que somos una miniatura de Dios. Mi pregunta, ¿esta miniatura es el yo? Well, yes and no. Bueno, sí y no. You know, sometimes it's described this way. We talk about the self.
Una vez se describe así, hablamos del ser. And at least in English we can put with a small s or a capital S. Al menos en inglés podemos poner con una S minúscula o una S mayúscula. The small s self is the one who's trying to drive through the traffic of Quito and get through the appointment. El ser con minúscula es el que está tratando de manejar por el tráfico de Quito y llegar a una cita. Sonando. But there is only one self with a big S. Pero solo hay un ser con S mayúscula. In the Sufi invocation we say that we're going toward the one. En la invocación sufi decimos que estamos yendo hacia el uno. The only being. El único ser. This means that we have the impression of being individuals. Esto nos da la impresión de que somos individuos. But we're not really separate. Pero no estamos realmente separados. Because if we see someone suffering, we also feel their pain. Porque si vemos a alguien sufrir, también sentimos el dolor. And we can't be really happy if someone in our family, for example, is unhappy. Y no podemos ser felices si alguien no está feliz. So there's only one being, but we have an infinite number of temporary individuals. Así es que hay un solo ser, pero tiene estos individuos temporales. What makes the human being special Lo que hace al ser humano especial is that we have the possibility, some people reach that possibility, es que algunas personas alcanzan esa posibilidad of recognizing that unity and experiencing it, not just as a concept, but as an experience. Reconocer esa unidad, experimentar esa unidad. Does that satisfy your curiosity? Thank you very much. You're welcome, Pura. Thank you. Anyone else? Yes. ¿Y puede aclarar lo que implica la palabra sacrificio? Porque desde algún punto de vista el sacrificio tendría una carga quizá de dolor y, por ejemplo, en el amor de una madre, no sería un sacrificio porque es amor, entonces no habría dolor. Quisiera una explicación sobre la palabra sacrificio. Yes, thank you. It's a very good question. Gracias, es una muy buena pregunta. Because the word is understood differently in different contexts. Porque la palabra es entendida de manera diferente en los diferentes contextos. I don't think that sacrifice necessarily means pain. No pienso que sacrificio necesariamente significa dolor. In its origins, the word means to give something so that it becomes sacred. En su origen significa dar algo que
sea sagrado. So that it becomes, De manera que se vuelve sagrado. If we think back to the ancient Greeks, for example, they had the idea that you bring a goat. Si vamos al tiempo de los griegos, ellos tenían la idea de traer una cabra. And you, it means pain for the goat. You sacrifice the goat, but you put it on the altar of the divine. Significa dolor para la cabra, pero ponías en el altar, sacrificabas la cabra y ponías en el altar para Dios. And it becomes sacred food. Y se convertía en comida sagrada. So, let's look for a moment at the sacrifices of the parents. Así es que veamos por un momento los sacrificios de los padres. You said they're done with love. If they are done with love, then they are sacred. Dices que si son hechos con amor, entonces son sagrados. If we get in a bad mood and we do things, all right, I'll cook for you. Si hacemos con este mal humor de acuerdo, yo te cocino. That's not really a sacrifice. That's just making bad feeling. Entonces no necesariamente es un sacrificio, es un mal sentimiento. The more that we make sacred our thoughts, words, and deeds, the closer we come to the ideal. Mientras más hacemos sagrados nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros deseos, más cerca estamos de nuestro ideal. Yeah. So this is a place where people come to do meditation, sitting meditation. Este es un lugar donde las personas vienen a hacer meditación sentada. And I hope that after some practice, Yo espero que después de una práctica, well, after some time of practice, it doesn't happen instantly. No de una práctica, sino de algún tiempo de prácticas, no sucede instantáneamente. That they are able to go through life in a state of meditation. Ellos serán capaces de ir en la vida en un estado de meditación. When people are on the path of prayer, if they can make their actions, their thoughts, their speech, prayer, Cuando las personas que están en el camino de la oración pueden hacer de sus pensamientos, palabras, de su acto, de sus acciones, oraciones, then that's real accomplishment. Then the prayer is no more mechanical, it becomes living. entonces la oración ya no es mecánica, se vuelve una oración viva. And that's really the goal. Y esa es verdaderamente la meta, el objetivo. Okay? Gracias. Someone else? Well. Yo tengo no sé, siento, veo, creo que las personas, el ser humano, no es capaz de amar a otra persona como tal vez es capaz de amar a Dios. No sé por qué hace esa diferencia en el amor, la entrega. No sé si es por miedo, decir, bueno, es Dios, más vale que le ame, porque si no, va a tener problemas. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la parte donde el ser humano falla? ¿Qué crees tú? Loving human beings it requires maturity.
amar seres humanos requiere madurez. You know, teenagers, they fall in and out of love every half hour. ¿Sabes? Los adolescentes sienten, entran y salen del amor cada media hora. Hopefully, as we ripen, as we mature, we're able to adjust to the demands of love. Ojalá mientras maduramos podemos adjust to the demands of love. ajustarnos a las demandas del amor. But if we don't succeed in loving on the human level, we'll never make it with God. Pero si no tenemos éxito con el amor a nivel humano, no llegaremos. Because you can't say, well, I love you, God, but your creation is a mess. Yo te amo, Dios, pero tu creación es un desastre. So this is our apprenticeship. We have to work here. Es que eso es lo que tenemos que trabajar aquí. Yo quiero saber si es normal estar feliz por una persona que murió y al mismo tiempo sentirte mal por eso. Perdón, saber si es normal qué. Si es normal, yo quiero saber si es normal sentir felicidad por una persona que murió y al mismo tiempo tener sentimiento de culpa por eso. Well, we're complicated people, aren't we? Es complicado. Look, first of all, I'm not sure what you mean. Do you mean that you feel that that person has gone to a happy place? You're happy for them? No estoy seguro si lo que dices es que esta persona ha ido a un lugar feliz y estás feliz por eso. Sí, estoy feliz, Huh. pero me siento mal por estar feliz. I don't want to hear the details. I don't think this is the place or time. But no quiero saber los detalles, no es este lugar para eso, pero first of all, we should know that everybody's going to go someday. Everybody's going to die. Sabemos que todos nos vamos a ir algún día. And if we have a close connection with someone, it's not unusual to feel how they experience that passing. Si tenemos una conexión cercana with a person. con la persona, It's not unusual to feel how they experience that passing. no es inusual sentir la experiencia de esa persona. And for some people it's difficult, but for some people it's a wonderful relief. Para algunas personas es difícil, pero para otras es maravilloso. And if we recognize that, then fine, wonderful, praise God. Y si reconocemos eso, maravilloso, alabémoslo a Dios. As for the guilt, well,
I don't want to do any psychoanalysis right now. Por el tema de la culpa no quiero hacer un psicoanálisis ahora. But we are very adept at blaming ourselves for things that we don't have to. Somos adeptos a culparnos de cosas que no debemos. ¿Qué culpa? Sí. Que no tenemos que culpar. Sí. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Thank you for coming. I've been searching my mind for a story to close with, but it hasn't come. Does someone have a story they'd like me to remember? Estaba buscando por una historia para cerrar. ¿Alguien se acuerda de una historia? Nasruddin searching for the key. Yeah, thank you, Asma. Actually, that connects very well with what we're talking about. Gracias, Asma. Esa conecta muy bien con lo que estamos hablando. And besides, it's a very well-known story, so if I get it wrong, you can all correct me. Además, es una historia muy conocida, de manera que si lo digo mal, me pueden corregir. One night, a man was walking down the street, Una noche un hombre estaba caminando por la calle and he discovered Nasruddin, his friend Nasruddin, on his hands and knees. y encuentra a Nasruddin en sus manos y en las rodillas, Under the lamppost. bajo la lámpara del poste. ¿No? Nasruddin, what's wrong? Did you lose something? Nasruddin, ¿qué pasó? ¿Perdiste algo? I can't find the key to my house. No puedo encontrar la llave de mi casa. Oh, okay, I'll help you look. And the friend gets down and the two of them crawl around under the lamp for a while. Y dice, ok, te voy a ayudar. Y el amigo también comienza a gatear alrededor de la lámpara por un rato. Finally, the friend says, Nasruddin, I don't see your key here. Are you sure this is where you dropped it? El amigo le dice, Nasruddin, después de un rato dice, Nasruddin, no encuentro la llave, tu llave por aquí. Es el lugar donde perdiste la llave. Oh no, I didn't drop it here, said Nasruddin. No, no la perdí aquí, dice Nasruddin. I dropped it over there by the door. La perdí allá, por la puerta. Then why are you looking here? Entonces, ¿por qué estás buscando aquí? Well, here there is light, over there it's dark. Aquí hay luz, allá está oscuro. You know, when we hear this story, we always feel superior to Nasruddin. Cuando oímos historia, todos nos sentimos superiores a Nasruddin. We think we never would do such a foolish thing. Pensamos que nosotros nunca haríamos una cosa tan tonta. But what's really happening in this story? Pero ¿qué es lo que realmente pasa en esta historia? Nasruddin is looking to get into his home. Nasruddin está tratando de entrar a su casa, a su hogar. Where is your home? ¿Dónde está su hogar? You can point if you want. Where is your home? Yeah, thank you, Asmat. Yeah, it's in there. Physically, we say it's in there. We're talking about the heart. Sí, físicamente dice ahí, estamos hablando del corazón. We want to return home. Y queremos regresar al hogar. That's the real meaning of the spiritual search. Ese es el verdadero sentido o significado de la búsqueda espiritual. And where do we look for the key? ¿Y dónde buscamos la llave?
We don't go there, we go there outside in the light. Nosotros no vamos ahí, vamos allá, donde está la luz. To find his key, Nasruddin has to go to the door, Para encontrar la llave, Nasruddin tiene que ir a la puerta, where it's dark. donde es oscuro. He has to get down humbly on his hands and knees, Tiene que ponerse humildemente en sus rodillas y sus manos. feel around. He risks putting his hand into God knows what. Sentir alrededor y corre el riesgo de poner su mano, quién sabe en qué, Until he finds the key. hasta que él encuentre la llave. To go into our heart, we have to go through some mud. Para ir a nuestro corazón tenemos que ir a través de un poco de barro, de lodo. It's a journey that's a little bit risky and a little bit unknown, Es un viaje un poco riesgoso y desconocido, but that's where we belong. That's where we belong. pero es ahí a donde pertenecemos. So, thank you all for your attention. Así es que gracias a todos por su atención. Thank you, Bashir, for your help. For your patience. And I hope that we'll see each other again sometime soon. Nosotros también. Gracias. De igual manera. Gracias, Nawab.